Hola. Hola, hola, hola. Bueno, otro domingo, otro capítulo. Aquí estamos Jenny y Lali. acompañándoles para un poquito comentar cositas que se nos van ocurriendo. ¿Qué tal estos días de comienzo de ciclo, comienzo de año? Pues bien, como todos los comienzos de año, ya he fracasado en tres o cuatro de los propósitos, ya esos se van posponiendo para el siguiente, pero bastante bien. Estos días de descanso siempre se agradecen y bueno, ya volviendo a la rutina. Estaba viendo un meme en Facebook el otro día que decía, las dos metas que me propuse para el año pasado las cumplí. Una, no morirme y la otra, no embarazar a nadie. Y en este caso sería al revés. O sea, yo creo que las metas de no morirnos, respirar y no salir embarazadas, para quien no quiera, ¿no? Si, Se cumplieron. claro, es un chiste, se cumplieron. Entonces yo pues cambiando de casa este nuevo año, no sé si era el proyecto de aquí más que nos escuche, pero una de las metas ya la cumplí, que era cambiar de casa. Estamos ahora en un sitio mucho mejor y yo creo que ya me puedo dar por satisfecha por el resto del año. Ya será ya. Lo que hablamos en otro capítulo, no cargarnos de propósitos que luego nos frustran porque no podemos cumplir. Sí, pero ese era del año pasado. Esa meta, Sí, pero que coincidió finales comienzo, o sea sí, que exacto, pero no convalida este no, año. pero Este yo año me la somos voy a tan nuevos. trasladar, no me bajes, Asegurando el no éxito. me bajes la emoción, claro, empecé a todo para arriba, ya Esto es como la que quería bajar 10 kilos y tacha el cero. Bajé un kilo, cumplí un la meta. kilo, o bajé las escaleras de la casa, lo que sea. Entonces, no sé si, a ver, porque cada quien se pondrá las metas y los proyectos que quiera. ¿Crees que también tiene que ver con la cultura, la idiosincrasia? ¿Crees que serán los mismos proyectos que tengan, por ejemplo, un cubano con chino? Sería interesante saber si la cultura oriental tiene esa misma, porque esto al final es una tradición que se va heredando ahí, que nosotros lo tenemos ya como universal, cuando realmente esto es como la misma universo que siempre gana el planeta Tierra. Lo mismo, son proyectos que se han así como arraigado a la cultura occidental y a lo mejor en Oriente eso ni siquiera lo contemplan. Sería interesante, pero dentro de Occidente yo creo que sí varía mucho. Incluso la misma persona con la misma cultura que tiene puede variar en función de la realidad que esté viviendo relacionada al país en el que esté viviendo. Si yo estoy segura de que si me encuentro ahora mi lista de propósitos, claro, aquí juegan dos factores. Juega el factor de yo como persona que voy cambiando, pero eso va vinculado a mi realidad. Yo ahora tengo proyectos de Año Nuevo que son problemas de white people problems, Sí, claramente, como se de primer dice, mundo. sí, problemas de primer mundo. Sí, que realmente en Cuba, mi versión de Cuba, si en un universo paralelo, que yo estoy todavía en Cuba y veo esos proyectos y no sé si entre me río y me escupo la cara, Sí, algo pues así. eso es como hace un par de años, creo que fuimos aquí en Madrid, o sea, las celebraciones de Navidad, de Año Nuevo, ya lo habíamos comentado, están súper comercializadas, es precioso todo lo que hacen. Y fuimos al Bosque de los Deseos, que es un sitio donde ponen unos árboles y uno va, escribe un deseo en una tarjeta y lo cuelga ahí, es anónimo. Y estábamos nosotras haciendo los nuestros y leyendo los que estaban ya colgados y veíamos la diferencia, ¿no? De lo que pide alguien que lo tiene todo resuelto quizás, o también en dependencia de la edad que tenga. Y nos dio mucha gracia, por lo menos a mí, uno que decía que su deseo para el nuevo año era que su equipo de fútbol ganara la copa. Que además no estábamos hablando de Real Madrid, era probablemente el Getafe Sí, era 6, un una equipo, cosa así. me recuerdo que era de algún equipo bien local, bien de Sí, se barrio. veía incluso hasta puede que equipo vinculado a un colegio o algo así. Se veía un Sí. nombrecito muy... Quizás era el de un niño, el de un adolescente, pero era muy gracioso porque por lo menos yo estaba poniendo unas metas muy profundas, muy necesarias, muy vitales. Sí. Y ahí había gente que estaba pidiendo, bueno, lo típico, paz mundial y tal. Ya hay gente que tiene sus problemas resueltos y bueno, Cuando tienes tiempo bien para por pedir la ellos. paz mundial es porque ya tienes un Sí, montón de cosas ya tienes resueltas. las cosas resueltas en casa. Y por otro lado, bueno, también siempre está el tema del choque cultural o la transculturación que hacemos los que emigramos, que tenemos costumbres de los países de origen que luego intentamos trasladar a los países donde llegamos y a veces no son ni las mismas, pero tampoco son muy bienvenidas por los locales.
Y estaba viendo hace poco que había una noticia de que en un país de Latinoamérica estaba una comunidad de cubanos que se está haciendo cada vez más grande en ese país y estaban asando un puerco, o sea, un cerdo, en plena calle, en la vía pública, y estaban los vecinos del lugar como horrorizados porque, claro, para nosotros quizás es muy normal ver que los cubanos tenemos muchas celebraciones que llevamos a la calle por distintos motivos. Y era muy común ver a alguien en un portal o en la misma acera haciendo cosas que tú a lo mejor en otro país es un horror porque no estamos acostumbrados a verlo. Y me gustaría saber, o sea, qué pensamos de eso, de cuando alguien traslada una cultura que es totalmente diferente o que es muy anacrónica en el país donde llegamos, y es rechazada. Entonces, claro, genera la polémica de que hay racismo, no nos aceptan, no nos quieren. Pero bueno, habría que ver cuánto tú estás irrumpiendo en la tranquilidad o en la cultura de ese país a donde acabas de llegar. Claro. Bueno, mi opinión con esto es como con casi todo, o sea, ni tan frondoso ni tan calvo que se vea el cráneo. Yo siempre estoy ahí en un punto bastante medio, o intento estarlo, porque creo que la justicia está ahí bastante en el centro. Entonces, con esta situación específicamente, yo creo que va más allá de la cultura, aunque sí tiene que ver con eso, y son educación cívica. Mm, Cosas que si vives en sociedad, un principio tiene que ser no molestar al otro, entre otras cosas porque a ti tampoco te gustaría que el otro te molestara. Entonces, aquí, en Cuba, en cualquier lugar, eso, si la comunidad que está a tu alrededor no apoya esa conducta, pues está mal. Porque muchas veces en Cuba también a mí me pasaba que había cosas que yo en mi barrio nunca asaron un puerco en la calle. mm. Entonces, por ahí no tengo esa experiencia, pero sí pueden pasar cosas, pasaban cosas que a mí me molestaban y yo era tan cubana como el que estaba haciendo el ruido. Que es verdad que a nivel cultural se entendía, bueno, es que nosotros somos así, eso se hace y había muchas licencias con eso, bueno, pero no pierdas de vista que puedes estar molestando al otro. Entonces, más allá de la parte cívica que se está violentando ahí, pues hay con mucha mesura, con mucha medida. Sí es verdad que cuando uno va a un sitio, está como aceptando ahí el consenso social de en este sitio las cosas son de determinada manera y las personas deben como incluirse en la sociedad, aceptar un poco ese convenio. No, lo cual no quiere decir que tengas que perder tu identidad, porque yo eso es otra cosa que cada día también tengo más claro. Yo vine aquí muchísimo más sumisa de lo que soy ahora, en términos de lo que es aceptar la cultura del sitio al que me estoy incorporando, y a día de hoy eso también lo voy como midiendo, o sea, cada situación voy analizándola. ¿Aquí tengo que adaptarme o aquí no tengo que adaptarme? Porque es verdad, yo vine aquí y yo intento, yo vengo de una sociedad que funciona y que no me necesita y me estoy incorporando, pero bueno, yo también ya estoy en un punto en el que aporto cosas, no solo a la sociedad, sino a las personas que se mezclan conmigo, ¿no? A las personas que se vinculan conmigo. Y el esfuerzo no lo tengo que hacer yo siempre, porque eso me pone en una situación de desventaja. O sea, yo no le estoy aquí suplicando a la compañía ni el amor a nadie. En mi trabajo yo hago todo el esfuerzo para que los clientes me entiendan, porque son clientes de la empresa que me contrató, pero mis amigos, los que quieren ir a tomarse una copa conmigo, pues sí, a mí se me olvidó que se dice, yo qué sé, cinturón y digo cinto, esfuérzate y entiende que cinto es lo mismo que cinturón. ¿Por qué? Entonces, con esto, lo que te quiero decir para cerrar todo esto que me estás diciendo, es que este caso en particular que me dices de esta situación que se dio del puerco que estaban asando en la calle, es disruptivo totalmente, porque no solamente no es una conducta Ujú. cívica, sino que estás irrumpiendo ahí con la cama de todas las personas que viven en ese barrio, sean de la cultura que sea, plantéate si realmente puedes o no puedes hacerlo, pero tampoco la excusa puede ser, no, es que aquí nosotros no hacemos eso y nosotros somos distintos y la cultura aquí es distinta y tienes que respetarla. Porque esto se presta para muchas cosas. O sea, yo me he visto en situaciones en las que tengo que justificar cosas de mi conversación, mis palabras, tengo que estar autocorrigiéndome, tengo que estar controlando muchas cosas de mi acento para que los que están a mi alrededor estén cómodos y me entiendan y no hagan el más mínimo esfuerzo, ¿no? Porque si nos estamos tomando unas cañas es porque tú quieres mi compañía tanto como yo quiero la tuya. Y entonces ahí hay que tener eso en cuenta. ¿Qué te parece a ti?
Pues yo creo que, o sea, la definición de choque cultural está a la medida, porque se están enfrentando dos situaciones, poblaciones, culturas, modos de hacer que son totalmente distintos. Entonces, por un lado, yo pienso que siempre, para explicarlo, yo lo simplifico todo. O sea, yo lo llevo a, tú estás en tu casa y viene una visita, ¿vale? Una visita a la que tú invitaste, por ejemplo. Mm, Pues tú tratas de darle lo mejor, de que se sienta bien. ¿Qué pasa con muchos de los que estamos emigrando y sobre todo en estos últimos años por las situaciones que hay en los países, por ejemplo, de África, de Latinoamérica? Es que llegamos a los sitios sin ser invitados. mm, O sea, estamos llegando a un país donde realmente, como dices tú, no nos necesitan porque ya la sociedad funciona, tiene un engranaje con la gente que nació en ese país y uno lo que intenta es llegar, insertarse en ese entretejido que hay en ese país y para que te vaya mejor siempre es bueno asimilar lo que ya está establecido. Entonces, en una casa donde tú eres el anfitrión, por ejemplo, siempre hay que apelar a la empatía, ponte tú en la situación del otro. O sea, tú estás en tu casa y llega alguien que tú no invitaste, pero bueno, lo dejas pasar. O sea, esa persona está entrando a tus habitaciones sin permiso, te abre la nevera, te come la comida, te crea una situación en que pone una música alta. Tú no vas a querer a esa persona en tu casa, o sea, no te vas a sentir cómodo con esa persona en tu casa. Pues lo mismo, yo creo que uno lo debe trasladar a la parte de país. O sea, uno debe llegar y primero siempre estudiar, analizar el entorno al que uno acaba de llegar. Y sobre todo en situaciones, por ejemplo, donde no tenemos la documentación, donde no tenemos quizás trabajo estable, que son factores que también agregan a que no seamos aceptados, porque vamos a ser honestos, siempre hay su sesgo de xenofobia. En donde quiera que uno llega, siempre puede estar expuesto a que alguien del país donde tú estás llegando no te acepte por el mero hecho de que tú no eres de ahí, tú no eres de ese país, no hablas con ese acento, no eres de un sitio reconocible para esa persona que está interactuando contigo. Entonces, empezando por ahí, yo siempre creo que hay que primero tener un periodo de asimilación para uno mismo, ¿vale? Para que cuando llegue el momento en que ya tú estés plenamente integrado en la sociedad, puedas funcionar mucho mejor, incluso te sientas mejor. Porque la excusa de que los cubanos somos así, yo tampoco la acepto en muchas ujú, situaciones porque no nos representa a todos y claro. no todos somos así. Entonces, asar un poco en la calle, quizás el olor, la música, la risa, la bulla, afecta al sitio donde tú estás llegando. Si tú tienes un patio, para, como dices tú, ni tan frondoso ni tan capo, bueno, hazlo en el patio. O a lo mejor no tienes que asar el cerdo entero. Hazte, qué sé yo, unos filetes en la cocina y estás poniendo música dentro de tu casa. ¿Entiendes? Porque también eso de, no, los cubanos ponemos música alta. Eso no es justificación. Claro. Eso es ser incívico porque Ujú, estás afectando al otro. Y si molestaba en Cuba, porque yo recuerdo que en donde yo viví los últimos años, que era un barrio muy popular de Centro Habana, en la capital, ahí, o sea, aparte de que estábamos, o sea, la población está prácticamente hacinada porque hay mucha población en espacios muy reducidos, las casas muy pegadas, y molestaba. Nadie era capaz de decir nada porque ya estaba asimilado, que era otra cosa, se aceptaba. Pero ese no es el cubano, porque el cubano llega a Canadá y el cubano que quiere de verdad integrarse y que lo respeten en la sociedad de Canadá, llega a un edificio y tiene que respetar las normas del y si edificio. te ponen una multa por hacer eso en la calle, también te tienes que adaptar porque no te queda otra. Claro, nosotros llegamos aquí y a nadie se le ocurre poner una música altísima a las 2 de la mañana, Mm, ni estar vociferando o armando escándalo en el portal del edificio, porque sabes que en primera, lo primero que vas a tener es problema con tus vecinos, o sea, en el día a día. Y ya más allá, pues te puedes enfrentar a una multa, a una denuncia, etcétera. Entonces, a veces queremos obviar lo que sí sabemos que debemos hacer detrás de, es que somos así, es que es nuestra cultura. No. O sea, hay que primero modificar el comportamiento basado en el entorno. Y hay cosas que se pueden seguir haciendo porque al final uno, el acento, el físico, esas son cosas de tu cultura y de tu nacionalidad que nunca la vas a abandonar por mucho que quieras. O sea, tu identidad va a estar siempre contigo. Y hay que también tener un poco de sentido común en que tú estás llegando a un sitio y ver qué es lo que se hace en ese sitio. Incluso a lo mejor cosas de las que los locales hacen, tú
te pueden llegar a gustar, Mm, la puedes llegar a integrar en lo que tú haces. Y es obvio que siempre vas a molestar a personas. Incluso a veces haciendo las cosas correctas, ya por el solo hecho de no ser un lugar molesta, imagínate tú si además te vas a destacar por la disrupción del funcionamiento normal o cotidiano que había en ese lugar. ujú. Entonces, por esa parte, yo el consejo que le daría o la opinión que tengo para esas situaciones es que, por favor, primeramente, nos demos cuenta de a dónde estamos llegando y por qué llegamos ahí. O sea, no trasladar las malas costumbres o los vicios que deterioraron quizás los países de donde venimos, porque por algo nos fuimos de algún país para llegar a otro que entendemos que funciona mejor, que es una sociedad más avanzada. Entonces quizás hay que pensar un poco de esto no lo voy a traer aquí porque es parte de lo que hizo que allí ya no funcionaran las cosas. O sea, la falta de civismo, esa gente que por ejemplo ensucia en la calle, que tira un papel o cosas que tú dices, estas fueron las razones o los motivos que deterioraron el sitio de donde vengo. ¿Por qué quiero que se traslade aquí? ¿Por qué quiero que ahora esto se convierta en un pedacito del país de donde vengo? O sea, para sentirse uno bien y para llevar el nombre del país de uno en el sitio donde uno esté, yo creo que no hay que ser ni escandalosos, ni respetuosos, ni tampoco romper con las normas que ya están establecidas en una sociedad que te está mínimamente abriendo las puertas para intentar vivir un poquito mejor. Yo realmente no creo que esas cosas que tú comentas sean las causas de que hayamos dejado el país. Yo creo que son o sea, las causas de que el país se haya quedado en esas circunstancias. Yo creo que son las consecuencias realmente. Bueno, Las causas son mucho más profundas para mí y bueno, las consecuencias de que un país se haya deteriorado en varios aspectos es que pues hay están las calles sucias, hay desorden social, desorden público, no sé cuáles son las palabras exactas, pero yo creo que esas son más bien las consecuencias. La migración al final es un fenómeno multifactorial y uno de los factores es que estamos heredando un mundo desestructurado y toda la vida ha existido. Ahora nosotros estamos emigrando para España. En los años 30 los españoles emigraban a Cuba. mm, ¿Qué sabemos lo que va a pasar en el futuro? Entonces la tolerancia a que la gente, a que la tierra no es tuya, aunque realmente tú creas que lo es, tenemos que tenerla presente por nuestros antepasados, pero por nuestros descendientes. Nosotros no sabemos qué va a pasar en un tiempo. Entonces, ese regionalismo y esa parte territorial de yo creo que esta tierra es mía y tú estás viniendo aquí a molestar, yo personalmente ni la asimilo, ni la acepto, ni quiero tener nada que ver con las personas de aquí que piensen así. Y lo que pasa es que no creo, yo no vengo con ninguna bandera, de ninguna ideología, a estar implantando nada, ni a estar cambiando la vida a nadie. Yo mm, entiendo que, sobre todo porque en todos los lugares vivimos en la dictadura de la mayoría. En Cuba, que a mí no me gustaba a lo mejor la música puesta para todo el barrio, y lo aceptaba no porque me gustara, sino porque la mayoría mm. dictaba que era así. Entonces aquí pasa lo mismo, por la dictadura de la mayoría tiene la costumbre de tal y más cual, tú te estás incluyendo ahí. Esos son estudios sociales, vaya, a montones. Terminas aceptando lo que acepta la mayoría. Y si quieres pasar un poco inadvertido, un perfil bajo, sin que la gente te rechace y te señale, porque por mucho que tú pienses en tus antepasados, en tus descendientes, tu época es esta Sí, es la que te toca. Y entonces si no quieres tener un mal rato en la época que te toca, pues sí, intentas incluirte. De ahí es que yo acepto muchas de las cosas, y es lo que tú dices, también te terminan gustando y terminas adaptando porque claro. la mayoría la quiere por algo, entonces no todo te tiene que gustar, pero hay muchas cosas que se vuelven tu nueva identidad o se mezclan con tu identidad y salen una tercera Al fuerza menos ahí. estar abiertos a intentar otras cosas del lugar a donde llegas también. Claro, sí, sí. Y claro, y esto no quiere decir que al final el mensaje que quería mandar, por eso di toda la vuelta que di al principio, esto no quiere decir que cuando tienes que entender que no debes llegar a un sitio haciendo ese tipo de actividades disruptivas simplemente porque es tu cultura, ni siquiera le digo a la gente, porque tienes que tener en cuenta que tú tienes que hacer las cosas para no molestar a los demás. No, porque eso tampoco quiero que sea el discurso. Mm, Que el discurso sea un poco más, tú vales mucho también y esas personas valorarán lo que tú les des en la medida en la que tú sepas presentárselo sin llegar armando un escándalo. Porque a mí me ha pasado de esa forma, o sea, yo he sido muy respetuosa con la cultura española, me he incluido en la cultura española, he aceptado muchas cosas y los mismos españoles me han recibido
y yo siento que me quieren, que me aceptan, que me Sí. buscan, incluso en muchas ocasiones quieren hacer actividades conmigo. Y ya en ese entorno, en el que ya ahí las reglas de juego cambian, ahí yo no estoy viniendo aquí sin que tú me lo pidas, ya tú me estás pidiendo que yo haga esto y esto y esto contigo, entonces ya yo me siento con el poder de negociación de, bueno, yo voy a traer un poquitico aquí de mi cultura, no voy a molestar a nadie, pero te la voy a enseñar porque a lo mejor te interesa, a lo mejor te gusta, a lo mejor tú también quieres aprender cosas nuevas, porque ese es el choque de culturas. El choque de culturas no puede ser unidireccional, porque Sí, entonces no, es una imposición de una cultura. transculturación. O sea, Ajá. tú tienes que, te impongo mi cultura y esta es la mejor y sí o sí tienes que hacer esto. No. Claro, exacto. El choque de culturas es un intercambio. Es que yo llego aquí y sobre todo en ciudades como Madrid, como mismo pasa en Londres, como mismo pasa en New York, como en las Ujú, capitales que son así tan ujú. cosmopolitas, pues pasa eso, que es que al final la cultura estereotípica tradicional del país se pierde un poco. Cuando vas a sitios, yo sé, Hungría, por ejemplo, Ujú. para ver la Hungría tradicional rural, Sí, te tienes que ir no a. tienes que irte de la capital, claro. Claro, porque en las capitales ya, y con este mundo así globalizado que tenemos, que la gente se mueve tanto y se va cambiando de un sitio para otro, te encuentras todo tipo de culturas. Y entonces forma parte de eso. Claro. La inmigración es la que mueve eso, es la que va trasladando esas cosas. Entonces se intenta también conservar aquí, por ejemplo, que cuando tú ves un tablao flamenco en Madrid, Mm, 3 sitios pues, sí, turísticos a lo turístico. mejor, pero sin embargo, para ver esa costumbre flamenca tradicional Ujú. española, sí, no sé si flamenco es español, si hay otro tipo de flamenco que no es el español, no lo sé, desconozco, pero entonces ya te vas un poco más a las zonas que conservan más esa cultura, porque aquí se ha mezclado mucho. Sí, sí. No, y siempre lo que tú dices, el movimiento, la migración, incluso la interna, porque yo recuerdo que, por ejemplo, en Cuba nosotros teníamos mucho regionalismo, lo que era la parte de la capital, que era el occidente, o es el occidente, del caso de nosotros, de nuestra isla, con la gente del oriente, Mm, que lo de siempre, los de las zonas más empobrecidas, más distantes o los rurales siempre buscan para mejorar, irse a las capitales, a las ciudades. mm, Y los habaneros no aceptábamos mucho, voy a incluirme como grupo. Se la poníamos siempre muy difícil a las personas de Oriente, tanto por el acento, porque no es el mismo acento, muchas palabras diferentes. Venían también lo mismo, con esas ansias de avanzar y adelantar, y era lo típico de, porque mira, enseguida que llegó este a este sitio, ya ahora se quedó con la casa, o este trabajo que no lo quieren hacer los de la capital, lo está haciendo. Me recuerdo carretilleros, estos que transportan productos mm. agrícolas de un sitio a otro, los de los visitales, sí, o sea, muchos trabajos que tú después veías y lo hacían estas personas que, a ver, en Cuba, por ejemplo, es ilegal trasladarse de una provincia a la otra para vivir si no tienes la documentación necesaria, o sea, que eso también. Entonces, a veces cuando ya emigramos fuera del país, yo muchas veces pienso en eso, en que cómo es, yo creo, parte de la naturaleza humana, no para bien, creernos los Los dueños de dueños la de. tierra Mm. donde estamos, del sitio donde estamos, tener un sentido de pertenencia ahí un poco tóxico. Y cuántas veces nosotros no pensamos en que esta persona que es de mi mismo país viene a mi ciudad y yo hago el rechazo por diferentes características que tiene la persona con las que no comparto con ella, por la zona en la que se crió, etcétera. Y nos pasa después lo mismo a nosotros cuando nos trasladamos de un país a otro, Ujú. sobre todo en países donde no hay una gran comunidad de, de nacionales la misma región. Y no quiero poner solo el ejemplo de Cuba, porque creo que le puede pasar a los venezolanos que han emigrado un montón, 9 millones de venezolanos estaba escuchando que no viven en Venezuela actualmente, o sea, es una gran comunidad donde quiera que llegan. Sí. Pienso aquí, por ejemplo, en España, el tema de los subsaharianos, de los magrebí, los marroquitos, los que vienen de la parte de África que reciben mucho rechazo por lo distinto que es la cultura de ellos a la cultura española y como muchas veces les pasa lo mismo, o sea, que les cuesta mucho integrarse, multifactorial, y de verdad que las diferencias de la cultura hace que sean rechazados. Mm. También pienso lo mismo, o sea, vienes de un país en donde tienes una serie de características religiosas, sociales, y las vienes a veces a querer imponer aquí, o sea, quieres que sí o sí al lugar donde estás llegando te acepten con tu velo, con tu machismo, con tu falta de civismo. Yo, por ejemplo, vivía en una zona hasta hace poco
en un barrio de Madrid donde había mucha migración de estos países de Bangladesh, de Pakistán, etcétera. Y la higiene que tienen ellos es bien distinta a la española. Por ejemplo, de tirar cosas en la calle, de acumulación de residuos y tal, que yo que no soy de aquí tampoco, lo criticaba porque decía, ¿por qué vienes aquí y quieres tener este mismo desempeño, este mismo hábito y no te das cuenta de que los de aquí no lo tienen? O sea, intenta que a lo mejor, aunque tu cultura sea la de yo voy a tirar el papel en la calle, yo voy a de los desechos de la comida en la calle, no me interesa, el pañal del bebé lo voy a tirar por la ventana, aunque eso sea muy normal en tu país, tú tienes que llegar y ver que los de aquí no lo hacen, que no es normal, que no es el diario. Y tengo también mucho tema con el tema de la religión, pero bueno, ya eso va a otro debate quizás, el de, por ejemplo, los musulmanes radicales, porque he conocido musulmanes que están bastante integrados dentro de la cultura occidental y ellos, su tradición de su ramadán y de sus rezos y tal, lo llevan como un poco más a lo privado, pero veo otros que realmente quieren imponer y que su Dios es el único Dios y que los de aquí tenemos que aceptarlos a ellos y que casi que imponer y que la verdad absoluta la tienen ellos y eso está pasando pues, a nivel mundial, como sucedió con el cristianismo en su momento. Claro, es que realmente muchas de las migraciones, si le podemos llamar de esa manera, muchos de los movimientos geográficos han estado vinculados a la expansión de la fe. La gente muchas Mm. veces, o sea, dices, no, llegar a un sitio y respetar la religión de ese lugar. O sea, cosa que ha pasado nunca a lo largo de la historia de la humanidad, porque por el contrario, la gente con la bandera de la fe se ha llegado aquí a traerles al Dios verdadero. Claro, con la excusa de venimos a salvarlos. Mm. Te traemos lo que de verdad va a salvarte la vida. Lo que tú estabas haciendo hasta ahora mal. Lo Sí. que traigo yo, con todo lo negativo, con que, bueno, eres mujer y ahora te tienes que tapar del último pelo de la cabeza hasta la terminación de la uña del dedo pequeño y tú no vas a tener voz y vas a ser una sumisa y aquí solo los hombres importamos. Pero eso es lo que quiere Dios y así es como Mm. va a ser mejor para ti. Mm. Y todas las demás son lo peor, Sí. que es lo que no me gusta. O sea, en tu país, en tu región, salva tu región. O sea, quédate allí, no vengas aquí, no me salves, gracias. Yo ya veré lo que hago. Claro, claro, que eso es lo que ha pasado siempre cuando la gente llega a un lugar imponiendo las religiones, ¿no? Que es como, ya yo estaba bien aquí adorando a mi Dios de la lluvia, a mi Dios de la tierra, no necesitaba a tu Dios en una Con mis cruz. cheticas afuera, porque mi Efectivamente, Dios no a es mi Dios no le puritano. molestaba, no le Sí. molestaba que yo tuviese mi Sí, me, la- tanga. me, me las hizo, o sea, él me las hizo. Y me las hizo para que yo estuviera con ellas así al aire. Entonces, ¿ahora por qué quieres venir tú a taparme entero? ¿Cuál es el problema? Mm. Y eso es, yo creo que también, o sea, tú cuando ves algo que te molesta o que te afecta, también ponte en el lugar de cómo te estarán viendo a ti, ¿entiendes? Al sitio donde llegas. Porque, como se dice, en tu casa tú haces lo que te da la gana. Los españoles no es que sean los mejores, como no serán tampoco los americanos, que tienen también mucha inmigración, ni el país que sea, pero son los que estaban allí, o sea, es su país. Por mucho que no les pertenezca la tierra, es su país. Y uno también tiene que entender de que funcionaban de una manera hasta que llegaste tú, van a seguir funcionando, estés tú o no estés. Entonces, intentar sobre todas las cosas integrarse. Creo que la palabra es integrar un poco de un lado y del otro. Respetar para que te respeten, ser un poco empático y entender que el respeto al derecho ajeno, como dice, es la paz. O sea, si lo que tú haces está irrespetando a alguien, ya, o sea, irrespetando a alguien realmente, porque tampoco es que cualquiera se molesta por lo que sea. Sí. Pero eso mismo, un ruido, un escándalo, vamos a poner la música alta, una risa, un desenfreno donde no toca, pues, porque yo creo que nosotros, y hablo por los cubanos, tenemos muchas cosas culturales por las que nos destacamos que también a veces no las sabemos llevar a los lugares. Por ejemplo, aquí donde trabajamos varios cubanos
Y creo que cada vez vamos a trabajar más cubanos porque tenemos un alto valor de preparación cultural. Una cosa positiva es que en Cuba, como la salud, perdón, la educación es subvencionada, estudiar es una de las cosas que se fomentaba a la familia, no tú estudias, familias estructuradas, Mm. tú estudias, prepárate y llegamos a los sitios con mucha preparación. Somos gente trabajadora. Yo creo que llegamos y a donde llegamos si tenemos los deseos como comunidad, ya individualmente cada quien será distinto, pero llegamos con mucho deseo de trabajar, con mucho deseo de avanzar y eso también yo creo que es un sello de identidad. O sea, que el cubano tú ves que a lo mejor en Cuba era el más humilde y llegó y en 5 años tú dices, pero mira fulana o mengana como ha prosperado, hizo su empresa, o si es un asalariado, pues mira qué bien le van el puesto de trabajo, lo quieren en su trabajo, lo admiran, lo aceptan. Y yo pienso que eso también es algo que deberíamos intentar llevar como sello identificativo en los lugares a donde vamos. Es ese valor que también es de la cultura de nosotros, de ser amables, de saber estar en los sitios también. Yo sé de personas que dicen, ah, no, pero los cubanos son diferentes, ¿no? Los cubanos no son como el resto Porque nos de... parecemos mucho realmente a los españoles. Aquí la gente también es muy escandalosa. Y la gente es muy... determinadas cosas que nosotros tenemos que probablemente los heredamos de aquí, que yo siempre pensaba... O sea, en Cuba tenemos una mezcla de culturas. Y yo no sé por qué, yo pensaba que toda esta parte súper alegre y súper Era gritona era africana. africana. No, Yo claro. decía, esto claro, de nuestros ancestros africanos, que eran los que bailaban y no sé qué. Y yo veo aquí a la gente, bueno, sobre todo Senegal, creo que es la mayor migración, bueno, no sé, No tengo idea. que estoy relacionando con la persona que tengo. Yo los Mm. veo como que hablan tan bajito y son tan decentes y están ahí los manteros que van con sus Sí, manticas de aquí para allá, no sé qué. Y digo, nada que ver conmigo, nada que ver, no solamente conmigo, yo no soy bandera de la identidad cubana, conmigo ni con los cubanos que conozco. Ahora, con los españoles. Con los españoles que son escandalosos, que son gritones, que cuando están en un bar chismosos. sí, 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 todas esas cosas O nosotros sea, las heredamos de España. nos gusta saber de la vida del otro aquí. También les gusta mucho saber de la vida de los Sí, demás. sí, sí, y eso lo heredamos de aquí. Entonces, yo creo que se identifica mucho con nosotros e incluso hasta puede que es esa parte africana que nosotros tenemos que nos da algo que distinto. Yo creo que les parece bien, no sé, porque Mm. a ver, lo que me han dicho a mí, ¿no? Es como que nos parecemos mucho a ellos, pero que somos más alegres. Sí, Dicen, yo soy una amargada, así que quizás conmigo no somos me cuentan. o sea, tenemos mucho que ver, yo creo, con los andaluces, con la parte del sur de Ah, España. pues tienes toda la razón. Y Es y eso. recuerda que la colonización de la parte por lo menos caribeña partió del sur, partió de Cádiz, de Sevilla. Ya, O sea, sí. los que llegaron allá con el tema de la colonización eran de esa región. Que esa Exacto. región a su vez también tiene mucha influencia africana porque está muy cerca. O Sí. sea, la parte que estaba controlada durante mucho tiempo por los árabes, por... Sí, pero estoy hablando de basura porque realmente yo no acabo de identificar cuál es la cultura africana, así que no sé qué tanta Bueno, influencia. es que Es lo que tú dices, es estamos Andalucía. también un poco siendo reduccionistas, porque siempre que pensamos en África, África es un continente inmenso. No podemos Sí, hablar de cultura africana, quizás sí, podemos hablar de la cultura de Nigeria, que fue la parte sí, también que llegó al Caribe, porque no todos los esclavos o no toda la parte que llegó al Caribe eran de las mismas regiones. Por ejemplo, mira, en Estados Unidos, y esto lo he hablado yo con amistades, la parte africana no es la misma que la nuestra. O sea, los africanos que llegaron allá iban de otra región sí. de África porque eran traídos por los británicos. Y me imagino que ellos tenían controlado un Claro, territorio ellos se le metieron. que no era el mismo que tenía controlada la corona española. Mm, Entonces eso también tiene que ver con el tema de dónde eran los africanos que llegaron al Caribe, de dónde eran los españoles que llegaron al Caribe, tiene mucho que ver con que seamos diferentes quizás también a otros países de la misma región de la América Latina. sí, puede Porque ser. incluso nosotros tenemos mucha diferencia con algunos países de América Latina, y quiero pensar en Argentina, en Chile, en Uruguay, en Paraguay, que con lo que podemos tener con España. Somos Ujú, más cercanos a España que a la cultura de esos países que están en nuestra misma región y que fueron colonizados como nosotros y tal. Y yo sí. pienso que también tiene que ver mucho con eso, con qué parte qué región de España fue la que fue y con el tema de África, que esos países tuvieron muchísima menos incidencia africana también. O sea,
Ellos Sí. conservaron más también su cultura indígena, todavía tienen pueblos originarios en esos países. Sí, que a nosotros se nos fue completo Se nos diluyó. Todo los aborígenes El nosotros. Caribe, lo que es Puerto Rico, Dominicana, Cuba, esa parte caribeña, los indios se diluyeron con la colonización. Mi abuela debe haber tenido indios bastante cerca, bueno, Mm, indígenas bastante cerca, perdón, porque el físico de ella es muy parecido a lo que uno mm, ve de aborigen. Ella es de estas de piel roja mm, oscura, de pelo lacio, sí. y así su cara, su forma, todo es así como muy... Pero ya tú no ves gente así en En Cuba. el oriente, sobre todo, mi abuela decía que todavía había, de hecho en Yateras hay una población que son, Sí, sí, son descendientes directos, hay documentales y todo eso, específicamente en Baracoa, en la parte de Yateras. ya. Ahí hay mucho, todavía queda mucho. Y tú vas y de verdad que ves rasgos todavía de indígenas. Búscalo porque hay, de eso está documentadísimo, Ya. de que hay en esa región parece que todavía, y también, o sea, los indios de nosotros, de Cuba en general, no eran los mismos tampoco, estaban No, los del Caribe creo que eran los que más o menos se compartían, los los taínos. taínos, nosotros Mm. teníamos los guanatabeyes que eran como diferentes. Entonces, bueno, habría ya, eso también sería otro tema, los orígenes de los pueblos de la región del Caribe. Pero lo que sí, volviendo al tema para cerrar, es que hay que respetar para que te respeten y hay que saberse integrar y hay que saber llevar también a veces lo mejor de uno a los sitios. Ujú. Yo creo que no hay que hacer un puerco en el medio de la calle para gritar a los En cuatro ninguna vientos que no es parte. cubano. En ninguna parte hay que hacerlo. Y sí, realmente hemos heredado un mundo de mierda. Ojalá no tuviésemos que pedir permiso para pedir disculpas, Mm, pero si el trocito de vida que nos toca es este, hay que intentar hacerlo lo mejor posible. Hay que intentar no predisponer a la gente que ya se siente dueña de la tierra. Es verdad, es una sí. mitad, no lo son, pero bueno, No hay que remover el sí, avispero. no hay que remover el avispero. Hay que intentar tener buenas relaciones. Hay que intentar presentar tu cultura cuando va a ser bien recibida y no cuando te van a levantar un bloque ahí de no nos Claro. interesa saber qué es lo que tienes para ofrecer y tratar todos. Tú dijiste hace un rato algo que lo voy a escuchar después de nuevo cuando escuche este capítulo porque me gustó mucho, pero que tenía que ver con lo que estaba pensando. O sea, lo que yo quería pensar era si todos nos ponemos en el lugar del otro, Mm. ninguno se va a quedar en el sitio en el que está ahora mismo y todo fluiría mucho mejor. Tú dijiste algo parecido pero que tiene que ver con la paz. Me lo apuntaré después. ¿Por qué es eso? El respeto al derecho ajeno es la paz. Exactamente. Sí, Eso, es muy bueno eso. claro. Donde acaba mi derecho, empieza el tuyo. Mm. Entonces, si todos Si todos nos vamos... movemos un poquito, Ajá, encontramos el punto el exacto. equilibrio. El Exacto. equilibrio. Así que nada, ojalá los que nos estén escuchando estén de acuerdo con nosotros y todo el mundo esté dispuesto a hacer ese movimiento. Podemos aprovechar este inicio de proyecto nuevo, este inicio de nueva temporada que estamos haciendo para incorporar estos hábitos a nuestras vidas y para incorporar el hábito de dejarnos los comentarios para nosotros saber Sí. cómo les está llegando la información. Que se convierte en parte de la cultura de los que nos escuchan. O sea, que comentar, compartir y darle like a nuestro canal sea ya una incorporación que tengamos a la cultura de nuestra comunidad. Y yo solamente quisiera decir que cultura es mucho más que lo que comemos, que cómo nos vestimos, que cómo hablamos. De verdad que uno a veces tiene que buscar un poquito y pensar qué somos originalmente, qué traemos de los países donde nacimos a los países donde llegamos y qué podemos asimilar que sea mejor y positivo del lugar a donde llegamos. O sea, yo pienso que aprender hasta el último momento de aliento en nuestra vida es muy importante si va a ser para mejorar. Piensa en eso, quisiéramos dejarlo con esa reflexión, que qué puedo llevar de mi cultura que realmente importe, aporte y se integre y qué puedo aprender del otro. Yo creo que así viviríamos mucho mejor. No a nivel global ni cambiar el mundo, a nivel de mi casa y el vecino de al lado, por ejemplo. Entonces, nada, espero que el próximo domingo pasen por aquí. Hemos sido Jenny. Y Lali, Chao. chao.